¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Sí, lo sé, llevo 15 días sin subir nada, pero todo se resume en que la vida adulta me ha aplastado de lleno, que he tenido muchísimo trabajo en estos últimos días y aunque yo normalmente suelo calcular cuándo voy a tener estos picos de trabajo para poder organizarme y dejar preparados algunos vídeos y que se vayan subiendo, los días de antes también resultó que estuve súper ocupada y no pude encontrar ningún hueco en el que grabar vídeos, así que por eso habéis estado 2 semanas sin ningún tipo de contenido, así que me disculpo por eso. En compensación por haber estado tan desaparecida, os voy a traer el tag de mediados de año, que sabéis que es un tag que a mí me gusta hacer sobre julio o agosto, porque ya propiamente ha pasado la mitad del año, pero he decidido hacerlo ahora en junio, aunque falten unos días para llegar justo a esa mitad del año, para haceros un poco un resumen de lo que he estado leyendo hasta el momento y también para introducir algunos de los libros que he estado leyendo estos meses y de los cuales todavía no he hablado en el canal, más que nada porque llevo resúmenes de lectura atrasados desde abril creo que es. Pero no os preocupéis que por ahora voy a seguir con el ritmo de vídeos que tenía hasta el momento y en breves me pondré las pilas a subiros los wrap-up de los meses que tengo atrasados. Vamos con la primera pregunta, que es lectura favorita en lo que va del 2024, y aquí lo he tenido clarísimo. De hecho, este libro, o más bien esta trilogía, se va a repetir en varias preguntas y es Érase una vez un corazón roto, de Stephanie Garber, que es la primera parte de la trilogía que tiene el mismo nombre y que se trata de un spin-off de Caraval. Esta trilogía se ha convertido en mi obsesión del 2024. Sabéis que la trilogía de Caraval, que me la leí el año pasado si no recuerdo mal, me gustó muchísimo, pero sí que es verdad que tanto el segundo como el tercer libro para mi gusto flojearon bastante. Mi favorito fue el primero y yo tenía mis más y mis menos con esta autora, porque es verdad que el mundo de Caraval me fascinaba, así como sus personajes y sus tramas, pero lo cierto es que la Garber es una autora que no consigue afinar demasiado las subtramas y que había cosas como que se le iban quedando un poco en el tintero. Mucha gente decía que este spin-off era mejor que Caraval y la verdad es que tiene sentido porque digamos que ya tiene una trayectoria con la trilogía de Caraval, así que a partir de ahí como que solo puede ir mejorando como escritora, y cuando me leí la trilogía comprobé que efectivamente esta trilogía es muchísimo mejor que Caraval, tiene todos los elementos que me fascinaron de esa trilogía pero mejorados, afina muchísimo más en lo que viene siendo tramas, subtramas y desarrollo de los personajes, así que creo que hay una evolución bastante evidente en estos libros y prueba de ello es que se ha convertido en una obsesión para mí. La segunda pregunta es secuela favorita en lo que va del 2024, y sí que es verdad que no he leído demasiadas secuelas, a pesar de que es uno de mis puntos centrales en los retos que tengo para este año, pero una de esas secuelas que sí que he leído y que se ha convertido en mi favorita es la segunda parte de la trilogía Érase una vez un corazón roto, que se titula La balada de nunca jamás. Este libro es mejor que el primero, aunque sí que es cierto que, ya lo veremos en el wrap-up, le di un poquito menos de nota porque de cara al final hubo ciertas cosas que no me gustaron, pero a excepción de eso sí que considero que en general es una segunda parte mucho mejor que la primera parte, pese a que no es tan redonda como el primer libro. La tercera pregunta es novedad pendiente que se haya publicado. Para esta pregunta tengo un montón de novedades que ya se han publicado, que de hecho están en mis estanterías. Por ejemplo, por ahí podéis ver Alas de hierro y por aquí podéis ver El portador de la luz, pero por elegir una de ellas, que es la más reciente que se ha publicado y he comprado, os diré El familiar de Leigh Bardugo. De entre todas las novedades que tengo que leer que ya se han publicado, El familiar está entre ellas y además es una de las que más ganas tengo de leer, básicamente porque está ambientada en mi Españita. La siguiente pregunta es novedad que más esperas que no se haya publicado, y aquí la verdad es que no he sabido cuál escoger, de hecho la he dejado en blanco porque no hay ninguna novedad o no hay ningún anuncio reciente que se haya hecho que yo haya dicho madre mía, necesito leerme este libro, porque de las novedades que más me llamaban la atención o bien ya las he comprado en físico o bien las tengo en el Kindle, entonces no hay nada que se vaya a publicar de aquí a dentro de unos meses que yo haya dicho Dios mío, lo necesito, quiero leerlo ya de ya. A lo mejor cuando esté editando este vídeo o cuando el vídeo esté publicado resulta que sale una novedad que digo la necesito ahora mismo, pero lo que viene siendo actualmente cuando estoy grabando el vídeo no hay ningún libro que no se haya publicado que yo diga me lo quiero leer ya.
Siguiente pregunta, mayor decepción en lo que va del 2024, y yo creo que aquí diría El secreto de Donna Tartt, porque es una novela que, a pesar de haber sido escrita hace unos 20 años aproximadamente, últimamente ha vuelto a la palestra y se ha puesto muy de moda porque es como la precursora del Dark Academia, que es un estilo dentro de la literatura o dentro de lo estético, por así decirlo, que se ha puesto muy de moda, que a la gente le está gustando mucho, yo también me incluyo, me gusta mucho la estética del Dark Academia. Entonces, como digamos que esta novela es el máximo exponente dentro de este género artístico o género estético, pues me apetecía mucho leerlo, y además a la gente era un libro que le gustaba mucho, que lo ponían por las nubes, que todo el mundo estaba como encantado con esta novela, y yo simplemente no terminé de conectar con la historia. Se me hizo una historia excesivamente larga. Creo que hay un momento cerca de la mitad del libro donde la autora no para de repetir constantemente lo mismo y entra en un bucle que hizo que para mí se alargara demasiado y se me hiciera una historia repetitiva y aburrida. No terminé de empatizar tampoco con los personajes, porque aunque sí que es cierto que con el protagonista yo tuve cierta conexión, el resto de personajes me parecían todos imbéciles, me parecían intragables y de verdad que no soporté a ninguno de ellos. Por lo tanto, eso hizo que, digamos, las desgracias que les ocurrían me fueran absolutamente indiferentes. Y también mi problema con este libro fue que está dividido como en dos partes. La primera parte es averiguar por qué los protagonistas han matado a su compañero de clase, que como sabéis eso no es un spoiler porque ocurre al principio del libro, y es que tanto el protagonista como sus amigos deciden asesinar a uno de sus compañeros de la clase de griego. Entonces como que la primera parte del libro gira en torno a ese misterio y a ir viendo cómo evoluciona la relación entre esos personajes para llevarlos a ese punto crítico, y la segunda parte ya es cuando se ha cometido ese asesinato, cómo se sienten los personajes al respecto y cómo se va desarrollando todo para ver si los descubren, si no los descubren y demás. Entonces esa primera parte sí que me mantuvo más enganchada porque yo quería saber, como yo creo que el resto de lectores, qué les había llevado a querer matar a alguien que se suponía que era su amigo. Pero una vez que eso ocurre es cuando digo que la autora entra en un bucle de repetir todo el rato lo mismo, las mismas escenas, el protagonista entra en pensamientos muy repetitivos y todo el rato se está planteando lo mismo, y aunque es parte de la psicología de los personajes, a mí se me hizo muy aburrido y era como que a qué venía que la autora se recreara tanto en esa parte del después del asesinato, y yo creo que a esta segunda parte le sobraron muchísimas páginas. Entonces esta novela se ha convertido en una de mis mayores decepciones, no porque sea un mal libro, porque no considero que sea una mala novela y entiendo perfectamente por qué a tantísima gente le gusta, pero sí que es verdad que yo esperaba estar más dentro de ese fandom que se quedó fascinado con esta obra. Y además también la estética Dark Academia siento que no tiene tanto peso en esta novela como en otras que me he leído posteriormente, entonces también eso fue un poco decepcionante en el sentido de que yo esperaba que el componente académico en general fuera más potente de lo que realmente terminó siendo. Después de la mayor decepción, vamos con la mayor sorpresa del 2024, y aquí fue sin duda La asombrosa tienda de la señora Yeom, que es una novela coreana que me gustó muchísimo. Es un libro del que yo apenas sabía nada, porque sí que es cierto que lo vi como novedad y me llamó la atención, pero no he visto que haya tenido mucha repercusión en redes sociales, así que yo me lo leí prácticamente a ciegas y fue una maravilla porque es una historia muy tierna de cómo una señora que regenta una tienda 24 horas consigue sacar de la mendicidad a un hombre que le devuelve la cartera cuando ella la pierde. Entonces, a cambio de haber tenido ese gesto hacia ella, en vez de quedarse con el dinero que podría haberlo hecho perfectamente dado que vivía en la calle, pues decide devolvérsela, y ella, como digo, a cambio de ese gesto le contrata en su tienda 24 horas para que tenga un trabajo digno, para que ese hombre tenga un sueldo y pueda salir de esa situación tan precaria en la que vive. Es una historia preciosa, no solamente por la evolución que sufre Dok-go, que es este mendigo, para salir de esa situación y ver cómo el hecho de tener un trabajo, un sueldo y una vivienda te dignifica a más no poder, sino también por la relación que surge entre él con el resto de clientes, cómo va ayudando con pequeños consejos y pequeñas palabras de ánimo a esos clientes que entran en la tienda y que se nota que sus vidas tampoco están en el mejor momento, y también la relación que va surgiendo, por supuesto, entre Dok-go y la dueña de la tienda, que es una relación de amistad. Y además todo eso la autora lo utiliza pues para criticar al gobierno, para criticar que se mantenga a estas personas en la calle sin posibilidad de darles ninguna opción, y como gestos pequeños de simplemente darles un trabajo hace que se conviertan en una persona completamente nueva y que vuelvan a estar en cierto modo reinsertados dentro de esa sociedad que los ha expulsado.
Mi personaje favorito del 2024 ha sido Clytemnestra, que es protagonista o más bien coprotagonista en la novela de Electra de Jennifer Saint. Clytemnestra es un personaje de la mitología griega, aunque ahora mismo no estoy segura de si llegó a existir de verdad o no, pero bueno, es un personaje dentro de la tradición griega al que conocemos un poco en la Ilíada porque es esposa de Agamenón, uno de los reyes griegos que va a luchar a Troya para recuperar a Helena, porque además Helena es la mujer de su hermano Menelao, y entonces Clytemnestra, al igual que todas las mujeres que son esposas de reyes, se queda sola reinando en Micenas y manteniendo el reino pues en buenas condiciones mientras su esposo va a la guerra. Es un personaje que ha tenido una vida muy complicada y digamos que su locura o su historia se desata cuando su marido Agamenón decide egoístamente sacrificar a su hija menor Ifigenia a los dioses para que los dioses les den un viento favorable para poder partir para Troya. Entonces Agamenón engaña a su mujer y a su hija diciéndoles que va a casar a Ifigenia con Aquiles, y cuando ambas mujeres llegan al campamento griego pues Agamenón, como digo, decide sacrificar a su hija a los dioses, lo que deja a Clytemnestra evidentemente completamente destrozada y durante 10 años está planeando cómo vengarse de su marido. Clytemnestra me parece un personajazo, me parece una mujer que está muy infravalorada dentro de toda la tradición griega, un personaje que ha sido retratado en la historia como una mujer egoísta, como una mujer que no entiende a su marido, como una mujer vengativa, fría, vamos, que la han puesto a parir, y por supuesto siempre se obvia la parte de su marido le ha sido infiel cada vez que ha podido, su marido ha matado delante de sus ojos a su propia hija sin ningún tipo de remordimientos y su marido en general es un trozo de mierda. Así que yo soy Team Clytemnestra y ole ella por vengarse de ese señor que no merecía vivir ni un minuto más, y ole ella por todo lo que hace. Y aunque, como digo, Clytemnestra realmente es coprotagonista de esta novela, que es la novela de Electra, porque como su propio nombre indica, la protagonista es Electra, fue sin duda mi personaje favorito y es una de mis mujeres favoritas dentro de esta tradición mitológica griega. Siguiente pregunta: libro que te haya hecho feliz en lo que va del 2024. Voy a ser muy pesada, pero Eras una vez un corazón roto. A mí esta novela me ha hecho fangirlear, como hacía tiempo que yo no fangirleaba. Yo estaba dentrísimo de la historia, de los personajes, del romance, dentrísimo de todo. Yo este libro me lo bebí. Es más, hicimos una lectura conjunta, que de eso ya hablaré tranquilamente en el wrap-up, y ninguna de nosotras respetó las tandas porque literalmente en un día nos leíamos 100 páginas porque no podíamos parar de leer y estábamos todas chillando por dentro con este libro, yo particularmente, porque de verdad que me gustó un montón y me hizo súper feliz. Como contrapunto, el libro que me ha hecho llorar durante el 2024 ha sido sin duda La mala costumbre de Alana Portero. No he llorado como tal con este libro, pero sí que es un libro que me ha dejado absolutamente destrozada, porque como ya sabréis va de las vivencias de nuestra protagonista, que es una mujer trans, y como desde niña ella sabe perfectamente que es una mujer trans, pero está en una época muy complicada en España porque acabamos de terminar la dictadura franquista, la mente de la gente es súper cerrada, no conciben que haya gente que no sea cis hetero, entonces todo lo que se sale de la norma es condenado, apaleado, insultado, y ya imaginaréis que más cosas terroríficas. Lo que hace Alana es contarnos, no sé si su historia de transición, porque realmente no estoy segura de si es una biografía ficcionada o qué, pero lo que nos cuenta es pues esta transición que sufre la protagonista y cómo es constantemente desdeñada y empujada al margen de la sociedad porque no encaja en los cánones impuestos. Es una historia súper dura, pero creo que es fundamental para comprender la realidad trans, y además también es fundamental para entender que aunque esta novela se desarrolla, creo recordar que en los años 80, a pesar de todo esto, en el 2024 muchas cosas se siguen repitiendo y honestamente es bastante triste ver cómo parece que no hemos evolucionado demasiado o no tanto como deberíamos desde lo que se cuenta en esta novela con la actualidad. La penúltima pregunta es autores favorite en lo que va del 2024, y aunque sí que es verdad que he leído a muchas autoras nuevas este año, no he leído ninguna autora nueva que me haya fascinado realmente, así que voy a repetir a Alana Portero porque la manera en que escribe me parece absolutamente magistral, la forma en la que te describe los sentimientos sobre todo me parece maravillosa, la manera en que te llega al corazón con su pluma, con su forma de explicar las cosas, con cómo cuenta las escenas, incluso las más duras. Tiene una prosa muy bella, me gusta mucho también las comparaciones que hace con la mitología griega, porque en este libro la mitología griega tiene mucha importancia y ella hace muchos paralelismos entre las situaciones que vive su protagonista con los mitos griegos, y yo creo que a partir de ahora voy a leer todo lo que escriba esta mujer.
Y ya la última pregunta es libro que necesites leer antes de que termine el 2024. Y aquí voy a cambiarlo un poco y voy a decir libro que necesito terminar sí o sí antes de que termine el 2024, y es El Camino de los Reyes, la primera parte del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Por fin este año me he metido con el archivo. Lo estoy leyendo en lectura conjunta con Rebeca de Un Libro Más, Nunca Uno Menos, y con Luna de la Mamarracha Lectora, porque si no yo sola no sería mentalmente capaz de meterme un tocho de 1000 páginas, sabiendo que me quedan otros 4 tochos de 1000 páginas después de este. Así que sí, me encantaría terminarlo antes del 2024. Es verdad que es un libro que llevamos bastante avanzado, actualmente vamos como más o menos por la mitad de la novela, así que calculamos que más o menos en julio este libro estará terminado, pero como es más largo que un día sin pan, pues realmente no sabemos si vamos a terminar en julio o vamos a alargarlo más. La verdad es que no me importa porque es una novela con la que yo ya iba mentalizada de que se iba a dilatar mucho en el tiempo, más que nada por su extensión y por su complejidad, pero sí que es cierto que me gustaría por lo menos tener el primer libro del archivo ya terminado antes del 2024. Y nada, hasta aquí mi resumen de los primeros 6 meses más o menos del 2024, de cómo he ido llevando las lecturas. La verdad es que he tenido muy buenas lecturas, pero en general también he tenido lecturas bastante olvidables, así que en ese aspecto me da un poco de pena, pero bueno, no siempre podemos acertar con lo que leemos, y por mucho que estemos convencidas de que este libro nos va a gustar sí o sí, pues nos podemos llevar un chasco. Y nada, contadme qué tal han ido estos primeros 6 meses para vosotros y para vosotras, y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.